Sí. Ya sabemos que el hundimiento del Titanic no fue como aparece en las películas de James Cameron. Muchos conocen otras teorías del hundimiento, como la del seguro millonario, o incluso la creación de la Reserva Federal. Pero te apuesto un like y un comentario a que no conoces la verdadera historia detrás de todo este entramado de conspiraciones. En 1912, el Titanic era la obra de ingeniería más ambiciosa jamás construida por la mano del hombre moderno. El colosal transatlántico, con sus casi 300 metros de largo, era el barco más grande de su época y su innovador sistema de comunicación inalámbrica, junto con un revolucionario diseño de compartimentos estancados, lo hacían también el barco más moderno y seguro. Por lo que aquí es cuando empieza a oler mal esto del accidente. La versión oficial, como todo el mundo sabe, es que el 10 de abril de 1912, en su viaje inaugural, el imponente RMS Titanic zarpó desde el puerto de Southampton, Inglaterra, con destino a la ciudad de Nueva York. A bordo, 2.224 personas, entre pasajeros y tripulantes, entre ellas, algunas de las más ricas y poderosas del mundo en aquel momento, además de cientos de inmigrantes británicos, irlandeses y escandinavos, que iban en busca de una mejor vida en Norteamérica. Tras un par de paradas en Cherburgo, Francia, y en Queenstown, Irlanda por entonces, continuó rumbo al Atlántico Norte el 11 de abril de 1912 a las 13:30, hora local. Pero a las 23:30 del 14 de abril, a unos 600 kilómetros al sur de Terranova, el buque había interrumpido su viaje tras chocar con un gigantesco iceberg. Según el informe oficial, la colisión fue tan estrepitosa que había una enorme grieta de 90 metros de longitud en el robusto casco de acero por el lado de estribor, por debajo de la línea de flotación, lo que ocasionó que 5 de sus 16 compartimentos estancos comenzaran a inundarse de inmediato. Durante las 2 horas siguientes, y debido a un fallo catastrófico en el sistema de compartimentos estancos, el barco se fue hundiendo gradualmente por la proa, mientras que la popa se elevaba. Mientras tanto, cientos de pasajeros y tripulantes eran evacuados en los botes salvavidas, pero estos solo alcanzaban para transportar a menos de la mitad de las personas a bordo. Entonces, el 15 de abril de 1912, a las 2:17 am, el Titanic se partió en dos y precipitó a las profundidades del Océano Atlántico, con más de 1.500 personas todavía a bordo. Entre ellas, su capitán, el veterano Edward John Smith, de 62 años. Los únicos 712 sobrevivientes que lograron escapar en los botes salvavidas fueron socorridos por el barco RMS Carpathia, el cual se encontraba a 93 kilómetros del lugar del accidente. La tragedia del Titanic conmocionó al mundo y desde luego la opinión pública exigía respuestas. Es por eso que tan solo unos días después del incidente comenzó una investigación que estuvo a cargo del senador estadounidense William Smith. Un mes después, este presentó el informe oficial del hundimiento del Titanic, el cual fue conocido como el Informe Smith. En él, presuntamente basado en los testimonios de los sobrevivientes, el comité concluyó que el naufragio del Titanic se había producido por la combinación catastrófica de una serie de errores humanos y varias circunstancias imprevisibles y desafortunadas. Sin embargo, este informe presenta varias inconsistencias, así como algunas explicaciones bastante inverosímiles que pueden ser fácilmente desmentidas por los expertos en temas navales, cosa que en efecto sucedió, pero aún así, y a pesar de que varios conocedores de la materia intentaron refutar las afirmaciones de Smith, el informe fue aceptado sin más, y el caso Titanic simplemente fue cerrado. Pero, ¿cuáles eran esas inconsistencias y por qué tenían tanta prisa en cerrar el caso? Pues bien, la teoría más extendida actualmente se basa en, cómo no, en la lucha por el poder, pero para conocerla hay que adentrarse en el contexto social, político y económico del momento en que sucedió la tragedia, así como en aquellos detalles que pocos conocen acerca del Titanic y su origen. Y un detalle que te puedo asegurar que, incluso siendo un verdadero experto en la historia, seguro desconoces. En primer lugar, aunque nunca se hable de él, el RMS Titanic tenía un hermano gemelo, el RMS Olympic. Ambos, parte de la más reciente flota de transatlánticos de lujo desarrollada por White Star Line, empresa naviera propiedad del famoso banquero estadounidense John Pierpont Morgan. El Olympic fue el primero de su línea
y entró en funcionamiento el 20 de octubre de 1910. Era un poco menos lujoso que su gemelo y también fue capitaneado por el capitán Edward Smith. Pero el 20 de septiembre de 1911 colisionó contra un buque de guerra británico, el cual le abrió una enorme brecha de casi 20 metros al casco del barco, del lado del estribor, algo inquietantemente parecido a lo que ocurriría al Titanic unos meses más tarde. Sin embargo, a diferencia del Titanic, y a pesar de que el impacto lo dejó casi inservible, el Olympic se mantuvo a flote y no hubo víctimas. El kit de la cuestión con el problema del Olympic fue que JP Morgan no había asegurado este barco, lo que significaba una pérdida multimillonaria para el magnate. Es por eso que decidió enviarlo a Breakfast para ser reparado. Este era el mismo astillero donde estaba siendo construido el Titanic. Pero en lugar de solo reparar el Olympic, a Morgan se le ocurrió una idea mejor: intercambiar los barcos. En los meses siguientes, los trabajadores les cambiaron el nombre a los cascos, así como la decoración interior y los muebles, equipando al medio reparado Olympic con todos los lujos que prometía el Titanic, y además añadieron una cuarta chimenea que no funcionaba para que este pareciera un barco completamente nuevo. Así que, en aquel viaje inaugural que nunca llegó a destino, aquella joya de la navegación no fue el verdadero Titanic, sino el averiado y escurado Olympic. La prueba irrefutable de esto se descubrió hace unos pocos años, cuando rescataron una de las hélices del Titanic, donde aparecía claramente grabado Olympic. De esta manera, Morgan cobró un seguro de $5 millones por el barco no asegurado, que era muchísimo dinero en esa época, y el auténtico Titanic siguió navegando bajo el nombre del Olympic hasta 1935. Sin embargo, si creíste que todo esto se trató tan solo de una trampa para cobrar un seguro millonario, te equivocas, porque esto es apenas la punta del iceberg. Es aquí donde entran en juego las muchas incongruencias que hubo en los resultados de la investigación del naufragio llevada a cabo por el senador Smith y la razón por la que toda objeción fue descartada de inmediato. Entre los muchos puntos cuestionables del informe está el hecho de que resulta demasiado extraño que un capitán veterano con más de 25 años de experiencia y amplio conocedor de la ruta como el capitán Smith hubiera ignorado 7 alertas de iceberg y mantenido el rumbo a toda máquina a sabiendas de esto. Más inverosímil aún es que ninguno de los vigías de la nave marítima más moderna y costosa de la época tuviera consigo su instrumento básico de trabajo, unos binoculares. A esto hay que sumarle la inexplicable avería del sistema de comunicaciones unas horas antes del incidente, y ni hablar del hecho de que la tripulación se equivocara y en vez de lanzar bengalas rojas de SOS, hubieran lanzado bengalas blancas que significan celebración. Resulta también curioso que, precisamente el RMS Carpathia estuviera tan cerca del lugar del accidente, cuando estamos hablando de que, por entonces, era muy improbable que en ese punto hubiera algún barco en un radio de 200 kilómetros. Y lo que resulta aún más curioso es que el Carpathia no transportaba otra cosa que mantas durante esa ruta. Pero la afirmación que más detractores tuvo entonces y ahora es que gran cantidad de expertos han asegurado que el hielo submarino de un iceberg jamás causaría un daño de esa magnitud en una placa de acero de doble plancha de 4.5 centímetros como la que revestía el casco del Titanic, una duda que tomó fuerza en 1985, cuando fueron hallados los restos del barco. Entonces, los investigadores vieron que, en vez de una gran brecha de 90 metros, había una serie de agujeros entre 30 centímetros y 1 metro que parecían haber sido causados por pequeñas explosiones hechas desde el interior del barco. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿A qué se debió todo esto? Pues la respuesta es simple y compleja al mismo tiempo: la creación de la Reserva Federal. En aquel momento, se estaba debatiendo la creación de Reserva Federal, donde la mitad de los más grandes hombres de negocios del momento, como los Rockefeller, Rothschild y el propio JP Morgan, entre otros acaudalados, estaban a su favor, pero la otra mitad, en la que se encontraban John Aston, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, estaban en contra. La creación de la Reserva Federal, para el que no lo sepa, supondría un antes y un después en el control de la población mundial, pero eso da para otro video. Lo interesante del caso es que todos estos hombres poderosos estaban invitados a participar del viaje inaugural del majestuoso Titanic. Sin embargo, casi todos aquellos que estaban a favor de la Reserva Federal, incluyendo al propio Morgan, dueño del barco y figura central del evento, cancelaron su viaje poco antes de que el barco zarpara. De la misma manera, Morgan hizo desembarcar la mitad de los botes salvavidas.
Tras esto, casualmente solo quedaron a bordo del Titanic los principales detractores de la creación de Reserva Federal, entre ellos los mencionados John Aston, Benjamin Guggenheim e Isidor Straus, quienes perecieron en el naufragio. El año siguiente, se reunieron el resto de los banqueros y casi sin oposición aprobaron la creación de la Reserva Federal, acto que se concretó el 23 de diciembre de 1913. Sin embargo, quizás no te hayas dado cuenta de un detalle que te he dicho anteriormente. Resulta demasiado extraño que un capitán veterano, con más de 25 años de experiencia y amplio conocedor de la ruta como el capitán Smith, hubiera ignorado 7 alertas de iceberg y mantenido el rumbo a toda máquina a sabiendas de esto. Entonces, el 15 de abril de 1912, a las 2:17 am, el Titanic se partió en dos y precipitó a las profundidades del Océano Atlántico, con más de 1.500 personas todavía a bordo. Entre ellas, su capitán, el veterano Edward John Smith, de 62 años. ¿Alguien se explica cómo es posible que estos dos hechos puedan encajar? Si el capitán Smith ignoró las alertas, es porque sabía cuál era el plan original, es decir, hundir el Titanic con los miembros en contra de la Reserva Federal en su interior. ¿Por qué se hundiría con el barco? Pues agárrate de la silla, porque te vas a caer de espaldas. Es bien sabido que, según la tradición en la navegación, hay una especie de norma no escrita que dicta que el capitán debe hundirse con su barco, pues es el responsable de su tripulación y sus pasajeros. Hay quien podría pensar que el señor Smith se sintió en aquel momento responsable de todas aquellas vidas que iban a perecer por culpa de su serie de errores en la navegación del Titanic. Sin embargo, hay algo mucho más oscuro y cruel detrás de todo esto. ¿Y si te dijera que el capitán Smith no murió en su barco el día del accidente, sino en su cama a los 92 años? Diversos hechos sugieren que el capitán Smith sobrevivió. Hubo casos de personas que se reportaron como desaparecidas tras el hundimiento del Titanic y que más tarde se encontraron vivas. Su supuesta muerte en el Titanic fue vista como un acto de honor y valentía. Sin embargo, el hecho de que nunca se encontrase su cadáver deja la puerta abierta a esta posibilidad. Y lo que es más impactante, hubo relatos de dos supervivientes que aseguraron ver al capitán en su bote salvavidas. Y no es ninguna locura, Smith habría sido rescatado en secreto, y a cambio de su silencio y por el tremendo favor que le hizo, recibió una nueva identidad por parte de JP Morgan. Bajo este nuevo nombre, habría vivido una vida discreta y próspera, financiada por la fortuna de Morgan, que también aseguraría una muy buena vida a su mujer y a su hija, a las cuales jamás pudo volver a ver por temor a destapar toda la verdad. Si la verdadera historia del naufragio del Titanic te ha impactado, entonces prepárate, porque esta otra te hará explotar la cabeza.